estamos con el congresista Mauricio Mulder, que en buena cuenta pues ha provocado un terremoto en la Comisión de Ética que se ha desmembrado casi por completo. Humberto Lay ha renunciado, señalando que se ha politizado esta comisión, que se está blindando a los acusados, y si la comisión va a blindar a personas acusadas simple y llanamente por razones políticas o de otra naturaleza, él no tiene por qué seguir al frente de esa comisión. Y entonces, en buena cuenta, pues ha acusado a Mauricio Mulder de haber blindado a Zenaida Uribe, cosa que sin duda ha llamado la atención. ¿Cómo así Mauricio Mulder de Lapra, vota a favor de la absolución de Zenaida Uribe, en un caso que, según Lay, pues reúne todos los indicios probatorios, esa es la palabra que lo he usado, que señalarían que efectivamente ella incurrió en los hechos que se le acusan? Mauricio, buenas noches. Jaime, muchas gracias. Bueno, primero déjame decirte que hace una semana yo hice una declaración en Perú 21 en la que yo expresaba que el inicio del fin de la comisión era la determinación de las dos bancadas mayoritarias de aplicarle el principio de proporcionalidad y hacerla crecer como la hicieron crecer, porque se convirtió ya no en un foro que analizaba temas y votaba en función de los casos, sino en un foro en el que ya todo estaba contaminado por la política. Y por eso es que ahora me exigen a mí de que si yo soy de oposición tengo que votar necesariamente en contra de una persona que no es de mi partido o no es de oposición. Y antes no era así. Pero si vamos a utilizar este término de blindar, yo he blindado como a 35 congresistas del nacionalismo, a Bugatás, Isla, Jaime Delgado, Zamudio, etcétera, cuyos casos pues no merecían que pudiera hacerse una acusación de ética, incluso algunos de ellos con propuestas que tenía el congresista Lay de sancionar. ¿Por qué? Porque yo considero de que debo ser coherente con lo que ahora estamos sosteniendo, sobre todo a partir del tema de la megacomisión. Ahora, pero según Humberto Lay, sí hay indicios suficientes para, sancionar a Zenaida Uribe. Sí, según él, según mi criterio, yo creo que las comisiones tienen que cumplir, por eso te estaba mencionando lo de la megacomisión, las normas básicas del debido proceso. Y si tú tienes una comisión que dice que los testigos de cargo carecen de credibilidad, o sea, los que dijeron que habían visto la amenaza, que carecen de credibilidad, la prueba con la que tú tienes que juzgar, porque estás juzgando al fin y al cabo, haciendo un juicio de un valor, de una conducta, tiene que ser probatoria, no puede ser indiciaria. No, se refiere a estas dos secretarias que dijeron que la habían visto. Que la habían visto entrar, que habían escuchado decir, si no renuevas el contrato con punto visual, es decir, ella diciéndole al director del Colegio Alfonso Ugarte, ¿no? Si no renuevas el contrato con punto visual, te acordarás de mí, como sea te saco del cargo. Las dos declaran haber escuchado eso. ¿Y esto por qué no tendría credibilidad? Porque hay otros 4 testigos que dicen que ellas no estuvieron nunca allí. Eso lo tomó en consideración el Ministerio Público, hizo un cotejo y el Ministerio Público desechó eso. Pero Lay también. Lay dice acá, al respecto, existe consenso en que la versión de ambas testigos no es creíble, debido a que la testigo Ada Ortiz Tello, ella sí la secretaria formal, fue la persona que estuvo en la Secretaría de la Dirección y afirma no haberlas visto. Entonces, yo dije eso, oiga, si usted dice esto... Aparentemente, además, según Zenaida Uribe, no sé si es verdad, no sé si ustedes lo han visto, ellas presentan unas cartas en las que dicen declaraciones juradas, unas declaraciones juradas que son idénticas. Parecerían haber sido escritas por una persona. Sí, o sacaron fotocopia de una y le firmaron la otra, no sé, pero eran idénticas. Y entonces, en este tema que nosotros estamos exhibiendo contra la megacomisión, buscamos que en el Congreso se entienda que las normas básicas del debido proceso se tienen que aplicar. Ya no podemos estar solamente sobre la base de indicios, conexos, apariencias, bueno, necesitamos pruebas. Pero hay una serie de otros elementos que se mencionan en el informe. Por ejemplo, antes la congresista había visitado la institución Melitón Carvajal, el Colegio Melitón Carvajal, y ahí se interesó también por el tema del alquiler de los paneles publicitarios, y hay declaraciones de 2 personas, la señora Maribel Sánchez Vargas, ex subdirectora de este colegio, que dijo efectivamente que ella le preguntó al director que habían hablado del tema, de qué había hablado con la congresista, y el director le respondió brevemente, sin que escuche la congresista, que había venido a preguntar por el tema de la publicidad.
Claro, y después cuando se les pregunta, ellos dicen que efectivamente, pero que hablaron de distintos temas y cuando ya estaban saliendo hasta la puerta, ella preguntó, ¿y ese panel de qué empresa es? Tal, dijeron, y nada más. Y que la congresista no hizo ningún comentario adicional, ni intercedió para el tema, ni buscó, eso también lo dice el Ministerio Público. Ahora, lo que yo he sostenido es que si no hay normas de debido proceso y de apreciación de la prueba y no se aplican principios del indubio pro reo, etcétera, yo con qué coherencia se lo voy a exigir a la megacomisión, porque la megacomisión está haciendo eso, la megacomisión está acusando a Alan García de infracción constitucional y de delito sobre la base de supuestos, de un tercero que dijo, un testigo anónimo que escuchó, y entonces yo digo, oiga un momentito, ¿de dónde han sacado eso de que en el Congreso solamente se necesita indicios para acusar? En el Congreso también se necesita pruebas. Y esto es una cosa que ya la hemos venido practicando en la comisión cuando éramos 7 miembros. Por eso te digo, yo a más de 30 congresistas del nacionalismo le decía, no había pruebas y supuestamente los hemos ayudado y los hemos blindado. ¿Por qué ahora que estoy votando con el mismo criterio? Esto se ha convertido en un escándalo inmenso, me han golpeado por todas partes, porque se supone que yo debo votar siempre en contra de los del oficialismo. Pero que hay otro elemento. La propia Zenaida Uribe presenta una testigo, Ada del Pilar Ortiz Tellez, que es la verdadera secretaria. Así es. Que es la que dice que las otras dos no estuvieron. O sea, esa secretaria a la que Zenaida le acusó de que le quería chantajear con $10,000, o sea, esa es una testigo hostil contra Zenaida. Y sin embargo, ratifica que las dos personas que vieron la supuesta amenaza no estuvieron. O sea, bueno, pero esta testigo, esta secretaria, dice que la congresista le pidió que obvie en su declaración lo dicho por el director. Ella dijo que el director había dicho, escuchó decirle, conozco mis derechos, yo como director conozco mis derechos. Eso fue lo que ella escuchó. Y que cuando se lo contó a la congresista le dijo que, por favor, no diga eso, que obvie esa parte de la declaración. Y acto seguido la congresista le preguntó si sabía si otra empresa se había presentado. Eso lo dice esta testigo de la propia congresista, o sea que eso también es un elemento... Es un elemento indiciario, sin duda, es un elemento indiciario. Mi intervención ha sido para que el informe se mejore. Yo lo que he sostenido es que el informe ha sido hecho con mucha ligereza. Yo lo que he sostenido es que si hay que buscar más pruebas, ha debido buscarse por el lado de lo que se configuró como el hecho sustantivo. Amenaza y cumplimiento de la amenaza con el despido. Y entonces ahí es donde se tiene que encontrar las pruebas, o por lo menos... Ese es el argumento central. Ese es el argumento central. El director sostiene que efectivamente él fue despedido justo el día anterior al que se iba. Pero hay que buscar los elementos que permitan suponer que ese despido obedece a una presión de la congresista, porque la persona que lo despidió, que es un jefe de UGEL, fue y declaró y se le hizo preguntas durante 2 o 3 horas, y él sostenía de que él había formulado observaciones de carácter administrativo desde el mes de marzo, el mes de abril, y que esas no fueron absueltas y que por eso fue que se aplicó. Entonces, muy bien, lo que tú tienes que encontrar cuando hay circunstancias como esa en la que se te cierran los caminos, otro tipo de elementos que te lleven a determinaciones convincentes de las cosas. Para Humberto Lay pueden haber sido convincentes, eso es perfecto, o sea, cada uno tiene su criterio, pero en mi criterio tiene que haber elementos de prueba. Así lo he aplicado yo siempre, así lo hemos buscado aplicar siempre, porque esta no es una comisión que después va a pasar al Ministerio Público, en el sentido de que investiga así nomás y después pasa al Ministerio Público porque ellos se encargan de investigar. No, esta es una comisión que sanciona y suspende, y entonces tiene que procurarse normas de debido proceso. Para mí es un tema ese fundamental. Eso está en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional, y en sentencias que ya se han aplicado para el caso de Alan García y Javier Díaz. Bueno, pero hay, digamos, yo me imagino que el argumento central de Humberto Lay es que aquí hay un conjunto de hechos que configuran la convicción. El hecho de que aparentemente Zenaida Uribe tenía una cierta relación de tipo sentimental con el dueño, uno de los dueños de esta empresa, en fin, el hecho de que el director le había comunicado a la empresa que no continuaría con el contrato del aviso, que la empresa insistió, etcétera, etcétera, y que ella menciona este tema en otras ocasiones. Entonces se van configurando un conjunto de elementos. Y él presenta eso en su informe y pide que se lo respalde, pero según mi criterio no son convincentes porque, te reitero, los conjuntos de elementos no me configuran. Pero ¿cuál es la tesis de Zenaida Uribe en relación, es decir, cuál es la otra tesis? Que fue que ella fue a fiscalizar en su función de fiscalización y que dio cuenta de eso. Porque el director la ha denunciado. El director la denunció después de ser despedido, no cuando ocurrió el hecho, varios meses después. Después de ser despedido. Sí. Ahora,
Mira, Jaime, cuando se vaya a ver este tema, hay que considerar las cosas en un plano mucho más amplio de por qué el congresista Lay reaccionó como reaccionó. 2 semanas antes, él presenta un informe contra la congresista Carmen Omonte por el tema de la concesión minera. Y yo ahí sí tenía la convicción de que sí había una prueba escrita con su firma y además un reconocimiento de ella de que era concesionaria de un denuncio minero, solo que la discusión estaba en el porcentaje de las acciones que se tenían. Y se fue al voto, y con el voto del PPC, o sea, de la bancada nacionalista la blindó, y con más el voto del PPC y el voto de un fujimorista, se le blindó. Y el congresista Lay se sintió desairado porque su informe tampoco pasó. Él proponía también una acusación. Y yo digo, y ahí nadie dijo, blindada, porque 2 parlamentarios de la oposición, el congresista Galarreta y el congresista Hurtado, votaron a favor de la señora Omonte, y nadie se rasgó las vestiduras por ese tema. Y el congresista Lay tampoco, porque él podría haber dicho, como ha dicho después, como están blindando, yo renuncio. ¿Y por qué no renunció en ese momento? Bueno, ya me imagino que esa sería la gota que colmó el vaso. Bueno, en la siguiente semana ocurrió el caso del congresista Reinaga, que para mí también es un caso que tiene pruebas, pero por todas partes ya, son evidentísimas. Y el congresista Lay presenta un informe exculpatorio, perdonándolo, diciendo que no, que en realidad buscando un subterfugio. Y aparece después una denuncia en el sentido de que el asesor del congresista Reinaga había sido asesor del congresista Lay. Ese tema motivó que el informe fuera retirado y que para el día de ayer el congresista Lay presentara un informe inculpatorio del congresista Reinaga. Porque además había ocurrido que su asesor... ¿Estás acusando a Humberto Lay entonces de...? No, yo estoy acusando de que la oportunidad en la que él hace esto, que yo he denominado pataleta, la pudo haber hecho antes. ¿Por qué la está haciendo ahora? Porque después se iba a ver ese tema. Ahora, sí ha señalado que tú tienes relación con Punto Visual. No tengo relación. Decir, yo soy una persona... Tú los has contratado, he trabajado contigo. No, nada de eso, no tengo ninguna relación. Yo he contratado un panel para mi campaña. O sea, si tú vas a Saga Falabella y te compras una camisa, ¿tienes relación? ¿Has trabajado con Saga Falabella? No, estás yendo como consumidor. Pero eres amigo de... no soy amigo, lo conozco. O sea, no es una relación de amistad. No es una relación en la que intercambiemos saludos de cumpleaños o de Navidad o cosas. No es una relación de amistad, es una relación comercial que yo tuve con él en la campaña electoral cuando contraté un panel y que me demoré mucho en pagar porque no tenía plata. Y nada más, el resto lo quieren inferir como si fuese que, o sea, que ya, digamos que fuese mi amigo y todo. O sea, yo yo voto por amistad, voto porque es mi pata. Y cuando hemos votado para otros casos de otros congresistas de la misma vertiente política, también es porque son mis patas, o me han dado plata, no, pues por favor. Entonces aquí lo que están buscando, primero buscaron el argumento político, ¿no? Dije, no, acá hay un pacto entre el nacionalismo, no se va a ver el tema de Alan de la megacomisión. Hoy día, 18-1, todas las bancadas contra la nuestra. De que sí se va a ver y ya está fijada la fecha. O sea que, digamos, el argumento político que quisiste usar no dio resultado. Que yo quise usar, yo no quise usar ningún gambito. Pues yo tengo la suficiente experiencia para saber que votar a favor de Zenaida Uribe o en contra de Zenaida Uribe no iba a modificar para nada la tesis de buscar que inhabilitar a Alan García. No cambia absolutamente para nada. Hoy día el Consejo Directivo ha decidido que el 12 se inicia el informe de la megacomisión. Incluyendo a Alan García. Incluyendo a Alan García, sin esperar la resolución que digan los jueces, etcétera. Y sobre todo, adelantando el tema de Alan García. Por 18-1. 18-1, todas las bancadas. Yeah. Ese es un predicamento que ya nos permite suponer que probablemente cuando el tema se vote, hasta se puede votar ese mismo día. Lo normal es que sea así. Cuando yo he presidido comisiones investigadoras, 2 horas hablando, 2 horas de debate al voto. Y posiblemente este jueves ya se vote el informe. Y ahí se verá, seguramente se votará. Vencerán porque tienen el número, no convencerán porque no tienen la razón y ese tema seguirá su curso. Pero ese para nosotros es un elemento sustantivo porque lo que nosotros le estamos diciendo a la megacomisión es que no cumplió con evaluar pruebas, no cumplió con citar bien, no cumplió con respetar el derecho a la defensa, no cumplió con no adelantar opinión, o sea, los valores que ahora toda comisión tiene que respetar y que son para mí fundamentales y que determinan por coherencia que yo vote como haya votado, asumiendo este costo político que estoy asumiendo, pero que me lleva a una convicción en el sentido de que si se quiere votar esto de nuevo, porque la comisión se va a recomponer después de todo esto, ya con las renuncias, yo también he renunciado, la comisión, el consenso es que vuelve a ser de 7, como era, y en ese momento allí... Es decir, 1 por cada partido. 1 por cada partido, tendrían que ser 8 porque ha aumentado bueno, perfecto, 1 por cada partido, hacemos una comisión de trabajo
Y en ese momento podemos revisar este tema si es que hay nuevas pruebas, si es que hay nuevos elementos, pero si va a ser el mismo informe que lo quieren reconsiderar, te vuelvo a decir que mi convicción no lleva a que un informe que dice que los testigos de cargo mienten, tenga que ser un informe que yo valide como una prueba indiciaria. Las pruebas son las pruebas, y las pruebas hay que demostrarlas, y la carga de la prueba le corresponde al Estado, y la Comisión de Ética es el Estado. Bien, Mauricio, muchas gracias por su participación. Gracias a ti, Jaime.